Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Bookkeepers con Miss Maupassant, así que yo debo ser Miss Maupassant. capítulo nuevo. En el capítulo de hoy os traigo algo que a mí me encanta, que me fascina, un Descubriendo Autoras Clásicas, parte 253, ya, porque ¿cuántas partes van? Hoy os traigo 3 autoras de diferentes países, una es italiana, la otra es inglesa y la otra es austriaca. Voy a empezar diciendo que va en orden del que más me gustó al que no es exactamente que menos me haya gustado, porque se han conjuntado los astros de las cosas que no me gustan mucho en el último libro, como es la ciencia ficción, la ciencia de otros siglos, para que me haya resultado bastante costosa de avanzar. Sin más dilación, ahora ya sí, empezamos con la primera de las novelas. Estoy hablando de Un matrimonio de provincias, de la Marquesa de Colombia, que nos trae la editorial Contraseña. Antes de deciros nada, pues vamos a conocer a la autora. Os voy a leer lo que pone de ella en la contraportada, porque esto es un Descubriendo Autoras, conociéndolas. Esto es un Descubriendo Autoras para conocerlas. No es un os hablo de libros así como si fueran anónimos. Para eso están los wrap-ups. Porque una vez una chica me dijo: ¿para qué hablas de las autoras? No me interesa, ya me has perdido. Bueno, tú con tus cosas, también te digo. Vamos a descubrir a la Marquesa Colombi. Dice aquí: Marquesa Colombi es el seudónimo de María Antonieta Torriani, que nació en 1840 en Novara, una ciudad del norte de Italia. A finales de los años 60 se instaló en Milán, donde comenzó a colaborar con algunas revistas y donde trabó amistad con Anna Maria Mozzoni, una de las pioneras del feminismo italiano. Autora de una prolífica obra, novelas, relatos, obras de teatro, ensayos, libros para niños, fue la primera mujer en escribir en la Corriere della Sera, fundado por quien fue su marido, Eugenio Torelli, del cual terminó separándose. Falleció en Turín de 1920. Os tengo que contar, bueno, esto es más interesante casi que la novela, que la autora se metió a monja y siendo monja recibía correspondencia del que fuera su marido, el que fundó la revista, y así es como se conocieron, a través de correspondencia que recibía como monja. A mí esta historia me tiene loca. De verdad, escríbeme esto. Esta novela no se queda atrás, quizás sí en temática, porque tú no puedes superar eso. Érase una vez una muchacha que se pasó 6 horas en urgencias sin comer. Yo creo que el dato es relevante para la trama. Esta muchacha se llevó un libro cortito pensando que no sería para tanto. Se equivocó claramente. Las 120 páginas de Un matrimonio de provincias se la hizo cortísima. Este libro me lo compré para leérmelo con Nieves, que desde aquí la acuso, y pasaba el tiempo. Yo no pongo fechas, no soy una persona que tenga que leerse los libros ya con tranquilidad o cuando lo vaya apeteciendo, pero no iba saliendo, necesitaba algo para irme a urgencias. Me gusta mucho justamente de estos que tienen la solapa así, que era fatal y es súper incómodo. Sí, lo vas a tener por casa, que todos tenemos marcapáginas o cualquier cosa para ponerle entre medias, pero para ir a urgencias y que no se te mueva, oye, ideal. Más cómodo que esto para llevarme a urgencias no lo tenía. Y pues me lo comí entero. Y quizá fue que yo estuviera falta de alimento para que esto me cayese como un par de huevos fritos. Sin ser una novela cómica, tiene un par de momentos que me morí de la risa en medio de urgencias. Sí, lo repito. Es una novela simple, sencilla, sin florituras, y aún así funciona. Vaya si funciona. Y esto se debe al tema novedoso, al ritmo ágil, y que la autora deja fuera todo aquello ajeno al desarrollo de la trama, y yo se lo agradezco. Es una historia de 120 páginas que no tienes la sensación de que se ha quedado corta, que no te lo he contado en profundidad y que obviamente no ha metido nada imprescindible para el desarrollo de lo que nos quiere contar. Amigas y amigos que os habéis alimentado de migajas alguna vez, y no os engañéis, todos hemos estado ahí, todos nos hemos alimentado alguna vez de migajas. Esta es vuestra novela, apuntárosla, es esta. Y quizá para no dramatizar, es que la autora no pone ningún artificio a esta deliciosa y pequeñita historia.
La protagonista de la historia se llama Deza, pero bien podía haberse llamado Paloma por aquello de alimentarse de migajas. Crece de una forma bastante aislada con su padre y con su hermana, en la que ni siquiera van a la escuela. No será hasta que su padre se vuelva a casar con una solterona que el tema del matrimonio de las dos jóvenes, que ya están en edad de ir proyectando un matrimonio, sale a la palestra, traído por esta nueva influencia. Es aquí cuando dan cuenta a Deza que su belleza puede afectar negativamente los posibles partidos de su hermana mayor. Y ella empieza a envanecerse y a construir quiméricas ideas sobre su futuro amor. Esto tiene relación con el aislamiento al que se ha visto sometida. Una de las raras veces que Deza sale de casa, en el teatro al que van porque es gratis, su prima le hace notar que ha llamado la atención de un joven rico orondo, que no hacía más que mirarla. Este joven orondo se volverá la perdición de Deza, pues alimenta sus ilusiones en base a miradas furtivas sin ningún tipo de seguridad ni certidumbre. Todas y todos, con mayúscula, hemos sido Deza en algún momento. Y quizás se debe a este hecho la forma tan natural que tiene la autora de tratarlo, sin dramas y sin artificios. En la amiga date cuenta de finales del siglo XIX italiano que no sabías que necesitabas. Muy recomendable pese a que el precio es un poco excesivo en estos de contraseña. De contraseña depende más del libro que del número de páginas, el precio que tenga. Este era un poco caro. Me lo iba a leer con Nieves, pero bueno, al final pues el que te entretenga 6 horas en urgencias tampoco tiene precio. Quiero decir, no estuve todo el rato en el móvil, que ya es algo... Yo lo recomiendo mucho. A mí me ha gustado mucho. Es un libro muy bonito. Es un libro para descubrir cositas italianas y como yo, pues lo tenéis un poquito pendiente. Yo he empezado por todo lo alto, pues mira, eso que me llevo. El segundo libro que os traigo es Inespiable, de Marie von Effner. Este libro nos lo trae la editorial Pepitas de Calabaza en conjunción con los aciertos, que tiene un apartado que son los clásicos del kilómetro 9. Si lo buscas solo te aparece este libro, pero por suerte para mí, que me interesaba. Este libro responde a la pregunta ¿qué pasaría si Effie Braest, de Theodore Fontaine, lo hubiese escrito un sádico religioso? Bueno, no, pero un poquito sí. Se queda peligrosamente cerca y eso me preocupa. Este es un libro de adúlteras cruel con su adúltera. Solo superado en sadismo y también es un sadismo religioso. En este caso es interno, de lo que pasa a la protagonista por dentro, y no externo, que pasa en La Regenta de Clarín, que es la otra novela sádica religiosa. Pero antes de ahondar más en esta obra, vamos a conocer un poco de la autora. La primera página del libro. La primera, Dice Marie von Effner Essenbach, nacida en... Espera, que viene, Vamos a desagrupar la palabra. Slavice, Moravia, en 1830. Y sus últimos días fueron en Viena, que eso, bueno, lo pronuncia cualquiera. Está considerada, junto con Annette von Droste-Hulshoff, la escritora más importante de las letras alemanas de su tiempo. Perteneciente a la nobleza de Abolengo, pasó su infancia y adolescencia entre el castillo de Zedislawitz y la residencia familiar de Viena, cuya intensa vida teatral despertó su deseo de ser dramaturga. Sin embargo, alcanzó la fama gracias a sus novelas, en las que con incisivo ingenio denunció los vicios y defectos de su propio estamento y las contradicciones de la sociedad patriarcal de su tiempo. Casada con su primo Moritz von Effner-Essenbach, publicó sus primeros libros ocultando su verdadera identidad. Entre sus obras destaca títulos como Docena, El chico de la comunidad, que está disponible en español un poco descatalogado, Historias del pueblo y del palacio, o Loti, la relojera, que era su novela más popular, porque os tengo que decir que Maria von Effner-Essenbach en su época fue bastante popular, daba muchísimas conferencias y sobre todo se centró en dar la imagen de señora ya mayor desde la ancianidad. Siempre que se le hacía un retrato, ella intentaba que se la viese como más avejentada, sobre todo para saltarse las normativas con respecto a lo femenino y sobre todo a lo joven y femenino de la sociedad de su época. Que esto me pareció muy curioso.
Cada uno se protege como puede. La novela, Inexpiable. La historia gira en torno a María, una joven cuyo corazón ha elegido huésped, pero su padre no está por la labor de dejarla que se case con quien ella quiera. Por lo que su padre le oculta la petición de mano de su elegido y solo presenta la de no sé cómo se llama, así que le voy a poner el único nombre austriaco que me sale, Adolf. Por lo que María se acabará casando con Adolf. Cuando inicia su matrimonio descubre que su padre fue tan infiel a su madre que la llevó a la tumba. Porque mira, a María von Eschenbach a dramática no la ganas. A dramática no la gana nadie, pero nadie. Igual yo y otros 3 le vamos a la zaga porque somos drama máximo, pero le vamos a la zaga, o sea, no le alcanzamos ni de broma. La madre dejó de respirar por culpa del padre súper infiel. Pues esta muchacha quita del pedestal donde tenía puesto a su padre como por 10 minutos. Dura este drama 10 minutazos, buenos de calidad. Aquí la novela que dice, pasa a la siguiente página y está cantando el Nobody's Perfect de la Miley Cyrus. Y todo, bueno, mira, me han durado a mí los enfados más tiempo con el internet. De esa cuando no te va y estás así, me han durado más. Una cosa, antes de que me pusiera la fibra, hace como 5 años, tenía un internet, voy a decir la marca, porque voy a decirlo aquí todo, con horas, que cuando llovía no había ni Dios que viese nada por internet. Me iba todo fatal. Había veces que la peli tardaba en cargarse como 2 horas. Con horas. Como para que no te duras el enfado. Vale, seguimos con lo nuestro. Después de varios años casada, aparece el gran amor al que tuvo que decir adiós imaginariamente, porque en real life se habían dicho solamente frases cordiales de ascensor como «¡Qué buen tiempo hace hoy!», pues «Está empezando a refrescar», «¿Has visto cómo lloví ayer?». Este tipo de conversaciones. Y os juro, pero aquí os pongo yo la mano para jurar que entendí que en un rapto se habían dado 2 besos tontos. Y es en este momento cuando empieza su penitencia, que el fanatismo de culpa, que la entra es digno de estudio, y claro, yo sumaba 2 más 2 y el libro me decía que son 5, y a mí no me cuadraban. Estos sentimientos en conflicto entre la culpa que ella siente y lo maravilloso que es su marido, hasta que se revela que el segundo hijo es fruto del adulterio, más venial. ¿Qué dices? Me he estado informando y 2 besos en rapto, señora Marie von Eschenbach, no dan un hijo, no lo dan. He preguntado a mi párroco de confianza, que me ha dicho que no, que esto no es posible. Porque atentos a esto, después de los 2 besitos, él se va y no vuelve. Pero que no vuelve. O sea, han estado en medio de un camino, dándose 2 besos. Ella le acompaña un poco por una zona muy inhóspita, como de selva negra alemana, y no vuelve, no vuelve, no vuelve. Tenemos otro caso de mujer embarazada por esporas, como en la Cartuja de Parma de Stendhal, que pues mira, ¿de quién te vas a fiar más? ¿De mi párroco o de María von Eschenbach y de Stendhal? Porque parece que las toses cerca y boom, se han quedado embarazadas, lo hacen ¡chun! Y ya está, espermatozoide con óvulo juntado. La Biblia, una historia tan absurda, no te la firma, es que no te la firma, tú imagínate esto. Marido cariñoso versus atormentada adúltera, ¿quién ganará? Es una novela que me ha resultado árida, pese a lo dramático de la historia, que vaya si es dramático, ya os lo he comentado. No he terminado de estar dentro de la historia en ningún momento, siendo que el adulterio femenino es un tema muy recurrente en la novela del siglo XIX, yo os aseguro que podéis encontrar una novela que os vaya a gustar muchísimo más que esta. Os dejo en la cajita de información la batalla de las novelas de adúlteras para saber cuál es la que más os puede interesar a vosotros, ¿vale? Que grabé hace un par de años. Con respecto a la editorial Pepitas de Calabaza, es una editorial de novelas con crítica social y me esperaba algo más que El pueblo llano condena al ostracismo a María con insultos, la miran mal, hablan de ella a sus espaldas sin entrar a los porqués y también a
a su padre por adúlteros cuando ellos son igual o peor. Me esperaba un poquito más. Ahora que estamos en confianza, en Petit Community, Pepitas, por favor, esto arregládmelo. Si me vas a poner notas a pie de página, que yo las agradezco un montón, ¿vale? Lo primero de todo, márcame dónde van, porque a través del libro no hay ni un solo punto de esto va a tener información. Luego, al acabar el libro me topo glosario con un montón de lo que deberían de ser notas a pie de página que no aparecen de dónde salen ni a qué hacen referencia cuando ya me ha acabado la novela y ya no tiene ningún tipo de sentido. La curiosidad que hubiese surgido en el momento de la lectura pues ha pasado hace ya rato. ¿Vale? Además, no fue un libro que me lo leía a los 2-3 días, me tomó su semana tranquilamente, entonces para cuando me la acabé pues es que ni idea a qué me estabas haciendo referencia. Así que por favor, si me vas a hacer unas notas de página, aunque sea atrás, que a mí me gusta bastante menos, notifícame a qué punto de la novela hace referencia para que en ese momento yo sepa que hay unas notas detrás y vaya a buscarlas. Eso lo mínimo, ¿vale? Desde el cariño te lo digo. Y nos vamos con la última de las autoras, que es Margaret Cavendish con El mundo resplandeciente. Antes de empezar, os voy a decir que esta novela se me hizo muy árida, muy cuesta arriba, y cuando no pude más, seguí la historia por audiolibro en YouTube, que está muy bien narrado y que os dejo en la cajita de descripción por si tenéis curiosidad para que podáis descubrir la obra por vosotros mismos de forma gratuita. Pone, leer la biografía desde la página 9, decide tú cuánto. Pues ala, elige tu propia aventura versión leeros cosas. Margaret Cavendish nace en el año 1623 en el seno de una familia noble y hasta los 20 años reside en la campiña inglesa, donde observa atentamente el entorno natural, es educada por tutores privados y escribe sus primeros libros. Pero su plácida vida acaba al estallar la cruenta confrontación que durante 7 años enfrentará a partidarios de la monarquía contra defensores del Parlamento inglés. La familia de la autora, monárquica y anglicana, buscará protección en la corte real y permitirá a una joven Margaret ejercer de dama de honor de la reina consorte Enriqueta María de Francia, de origen francés y religión católica, quien acompañará su exilio en París. La influencia de la reina será evidente en la obra de Cavendish y se dejará notar profundamente en su concepción del liderazgo femenino en lo político, militar y religioso, siendo realmente influente para la construcción de la protagonista de esta novela. Estaba súper obsesionada con esta señora. En el año 1645 contrae matrimonio con el general del ejército inglés William Cavendish, el futuro duque de Newcastle, con quien vivirá en Francia, Holanda y Bélgica. Su marido y su cuñado, el matemático Charles Cavendish, le permitirán aproximarse a los principales grupos de debate y tertulia científica de la época, como el Círculo de Cavendish Newcastle o el de World Book, donde participan entre otros Thomas Hobbes, Pierre Gassendi, René Descartes o Christian Huygens. En este ambiente intelectual se desarrolla su compleja filosofía científica. Durante los años en el exilio, la autora desarrolla una extensa producción literaria. En el año 1666, el año del Anticristo, publica la primera edición de la descripción de un nuevo mundo llamado El mundo resplandeciente, conocido con el título abreviado del mundo resplandeciente, que es la que vamos a tratar hoy. Esta novela es ciencia ficción y no es la primera novela de ciencia ficción por muy poquito. Tal honor corresponde a la novela Somnium del autor Johannes Kepler de 1634, cuando la autora contaba con tan solo 11 años. Hemos visto que esta novela es del año 1666. La segunda puede que sea. Tenemos una protagonista que es raptada por piratas, signo de interrogación, no lo sé. Y en la travesía marítima quizás se acercan a Siberia, quizá a la zona de yogures del Carrefour. La cuestión es que empieza a hacer tanto frío, pero tanto frío, que envidia me da, así de un momento, que todos los raptores mueren congelados, menos nuestra protagonista, que no tiene nombre, porque en el mundo de Margaret Cavendish tu título es quién eres y no tu nombre o tu sexo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con haber sido ayuda de cámara o chica de compañía, doncella, lo que fuese, de la princesa, y ver cómo todo el mundo se doblega a una mujer. Tienes otra concepción de lo que es el título sobre el sexo que en cualquier otro tipo de circunstancias.
Muchas de las cosas que vamos a ver en la novela vienen exactamente de aquí. No, que ella se salva, la protagonista sin nombre, porque irradia la belleza del sol, irradia tanto, pues no, es imposible de congelación. ¿Es eso o mi teoría, que es que está pasando los calores del climaterio, está cambiando y se ha congelado? Y ella sola naufraga o vara con su navío vacío en un nuevo mundo, donde los animales son seres pensantes. La van presentando a diferentes especies hasta que topa con el emperador y como todos la toman por una diosa, pues se casa con él. En un mundo donde el título es más importante que el sexo, no te puede discriminar un hombre que tiene un título inferior. Seguramente pensaba Margaret Cavendish, ¿verdad? Un plan sin fisuras. Y es que cosas que he leído y que aparece aquí, porque Hola dice: escrito por la 3 veces noble, ilustre y excelente princesa, la duquesa de Newcastle. Se lo tenía un poco creído, se lo tenía subidito. Yo creo que también tiene que ver esta mujer en un mundo de hombres, desde una posición segura, como es la emperatriz, y con cierto paternalismo autoritario que se ha analizado bastante, se pone a hacer preguntas del tono científico o filosófico a los distintos animales, ya que cada uno se dedica a un campo de estudio. Aquí es donde la novela se me empezó a hacer cuesta arriba. No me esperaba yo un tratado del siglo XVII con más citas que el dentista de moda. Estas teorías muchas son inventadas y otras son anecdóticas, pero lo que hacen es demostrarnos la increíble sapiencia de la autora. No sé qué es eso, no tengo ni idea. Y su actitud autoritaria. Porque, señora, estás en un mundo nuevo, por lo que si te dicen que el sol se pone por el retrete, pues lo tendrías que dar casi que por válido, con un poco de pruebas, no demuéstramelo. Pero si te lo dicen, pues te lo crees. Todas estas diserciones terminan con que ella da por válido lo que está diciendo o no, según le apetezca. Un día la emperatriz decide hacer su propia cábala porque, mira, yo que sé, no han inventado el parchís. Es un poco difícil hacer un parchís ya que un oso no puede coger el cubilete con sus garritas para lanzar los dados. Yo qué sé. Para hacer esta cábala necesita la emperatriz un escriba y para ello se piensa en los más grandes ilustres pensadores de la época y se elige a la autora Margaret Cavendish porque misoginia, lo dice tal cual. Que un hombre cultivado iba a ser suficientemente ególatra y machista para no querer trabajar al servicio de una mujer. La autora Margaret Cavendish con la emperatriz tendrán una relación platónica porque, bueno, mira, ella está muy enamorada de sí misma. Esto a veces pasa, ¿vale? Que haces una protagonista y se enamora de ti. Y juntas se pondrán, además de tener esta relación platónica con sus celos platónicos, se pondrán a crear nuevos mundos juntas. La razón está muy analizada, diciendo que esto es una respuesta a un mundo asfixiante para las mujeres inteligentes en el que vivía Margaret Cavendish, que si su marido era muy mayor no le hacía mucho caso, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues todo esto va de que se crea el primer mundo para que la autora Margaret Cavendish gobierne en él, por ansia de poder. Duquesa ya no es suficiente para ella, también quiere gobernar. ¿Cómo va a ser la protagonista su amor platónico sin nombre, emperatriz, y ella no? O sea, imagínatelo, qué vergüenza. No queremos estar en una relación platónica en la que hay un desajuste de poder. Por favor, ¿eh? Siempre digo que lo bueno de la literatura es que cada uno podemos ver lo que nos apetece en ella. Está aquí mucha imaginación, pero mucha ansia de poder. ¿Vale? Es una novela que yo recomiendo a personas fans del sci-fi, más sci que el fi. O sea, tiene muchísima más de ciencia que de ficción. Gente docta del sci, de la ciencia, del siglo XVII sobre todo. No es que sea difícil de seguir, pero sí que es muy árido. Por lo que si os gusta la ciencia, sobre todo del siglo XVII, pues esta novela es para vosotros. Todas aquellas personas que no, yo recomendaría el audiolibro y si os interesa, ya os lo compráis. O miréis cualquier otra obra que no está muy disponible si las podéis encontrar en vuestra biblioteca más cercana, ¿vale? Y hasta aquí hemos llegado hoy.